cuarteles en Madrid para defender la República. El 19, ya que es domingo, se nombra ministro a Martínez Barrio, que hace el último intento de negociar con Emilio Mola y no lo consigue, y ya el lunes 20 Giral, ya el primer ministro Giral, decide reparto de armas para todos, para las organizaciones políticas y sindicales que apoyan al Frente Popular, y ahí se inicia un proceso revolucionario en la zona republicana donde prácticamente el Estado pierde el control sobre el Estado en todas sus manifestaciones y por supuesto sobre lo que es el ejercicio de la justicia penal. Se desmorona el Estado y se produce, como ya les digo, una asunción en la zona nacional por el ejército de la Administración de Justicia y el control de su concepto de orden, y en la zona republicana se produce una asunción por parte de grupos sin control gubernamental, con poca disciplina, de lo que es el control de las calles, el control del orden público y la administración de justicia. En ese momento, por decirlo así, adquieren el carácter de garantes del orden público en cada zona los protagonistas del conflicto, es decir, en la zona nacional vienen a adquirirla los militares, la jurisdicción militar, y en la zona republicana el pueblo, el concepto revolucionario del mismo, es decir, las organizaciones políticas y sindicales que representan el mismo. Por tanto, a partir de ese momento, son los propios protagonistas de la contienda militar los que asumen la administración de la justicia con respecto a sus enemigos en cada uno de los territorios, por lo cual podemos imaginarnos los resultados a los que se van a llegar. Vamos a ver qué ocurre en cada una de las zonas. Vamos a ver cuál es la jurisdicción penal en la España republicana. Vimos anteriormente que antes del 18 de julio había un procedimiento penal de jurado y los procedimientos ordinarios que llevaban no al tribunal del jurado, sino las audiencias provinciales y los órganos penales ordinarios dentro del mismo. Pues bien, como consecuencia de la asunción del orden público por parte de organizaciones sin control gubernamental, se produce una administración oficiosa de la justicia que lleva a una serie de problemas gravísimos de orden público y a un descontrol absoluto por parte del ejercicio del ius puniendi del Estado. En concreto, en el mes de agosto se produce en Madrid un motín de presos a las cárceles atestadas. En Madrid cae, después de caer el cuartel de la montaña el 19 de julio, en las cárceles de Madrid, sobre la cárcel Modelo, se produce un hacinamiento de presos, pues se produce un motín, se apoderan de la cárcel para reprimir una serie de milicianos, y lo que ocurre es que se producen ejecuciones de, según unos, entre 20 y 30, entonces incluso se llega a hablar de 70, entre los que se encuentran militares prominentes, entre ellos un hermano Primo de Rivera, y las autoridades militares, las autoridades republicanas se alarman grandemente. En ese momento es ministro de Justicia un anarquista, Juan García Oliver, que se preocupa e intenta controlar esa administración incontrolada de justicia que llega a ejecuciones sumarísimas sin ningún tipo de control y sin ninguna garantía jurídica. Son él y Melchor Rodríguez, que era el delegado de prisiones en Madrid en esa época en agosto, por los que se crean los primeros tribunales populares. ¿Cuál es la respuesta que da o qué son los tribunales populares? Tengan ustedes en cuenta que en la España republicana el jurado no sirve para administrar justicia en tiempo de guerra, que es una justicia rápida y ejemplar, no sirve por los mecanismos de constitución y de funcionamiento que son muy complejos. Asimismo, la selección de los jurados o de los jueces legos para la formación del jurado con el sistema de constitución no aseguraba que fueran elementos afines al régimen republicano lo que lo constituyeran. No había militares para constituir órganos de justicia militar, porque los militares todos se habían sublevado, eran sospechosos de serlo, o los que estaban en el frente de combate y no podían intervenir, y por tanto lo que se hace es que se crean unos organismos nuevos, unos órganos jurisdiccionales nuevos, que se basan en lo que es el tribunal del jurado, en el sistema del tribunal del jurado, de jurados puros, en los cuales los
jueces, los jurados o jueces legos son elegidos o son designados por los partidos políticos afines al Frente Popular y por los sindicatos afectos también al Frente Popular. De forma que se crean unos tribunales. El primero de todos es el Tribunal Especial, que se crea en Madrid y que está compuesto por 3 jueces profesionales, uno de ellos el presidente y 2 vocales, y por 14 jueces populares designados rotatoriamente por los partidos del Frente Popular y por los sindicatos afines al Frente Popular. Pues la elección no es, se pierde el espíritu del jurado liberal democrático, por decirlo así, que es de designación aleatoria y dentro de con una alta gama social, y se reserva, por tanto, la constitución de los mismos a los miembros más afectos a los partidos que sostienen el gobierno de la República. Sin duda, esto es una forma, en primer lugar, de controlar lo que era el ejercicio privado o oficioso de la justicia, que hasta ese momento se estaba produciendo de manera descontrolada, y lo que se intenta es someter a ciertas normas. Con la creación de los tribunales populares se le intenta dar carta de naturaleza a lo que ya en cierta medida estaba pasando, y se intenta darle norma y encauzar la función de esa administración de justicia que ya estaban realizando los partidos políticos y los sindicatos a los que se les había repartido armas y que tenían el poder efectivo, pues se causa a través de estos tribunales populares, que como decimos, funcionan con 3, el Tribunal Especial con 3 y 14. Después, como el funcionamiento era muy complejo, se baja y de los 3 del equipo jurídico, en caso de urgencia podía ser 1, que era la regla general, y de los 14 los jueces legos pasan a 8 porque 14 era difícil muchas veces constituirlos con respecto a la misma. Y estos tribunales conocen de los delitos de rebelión, sedición, contra la seguridad del Estado, desde el momento del lanzamiento de delitos militares, traición y espionaje, con lo cual conocen prácticamente de todos los delitos que tienen relación con la guerra civil. Como estos tribunales eran de funcionamiento muy complejo, lo que se hace, el funcionamiento era del tribunal puro, del tribunal por jurados puro, es decir, hay los jueces de derecho, es decir, los jueces de hecho, el presidente del tribunal realiza un pliego preguntándole sobre las cuestiones de hecho, resuelven, dan el veredicto sobre los temas de hecho, y una vez se dan por aprobado una serie de hechos, los jueces profesionales son los que establecen la justicia en derecho. En estos casos, la instrucción prácticamente nula, porque la fase de instrucción en estos tiempos de guerra prácticamente era inexistente. Era presentar al detenido, normalmente siempre detenido en prisión por la fuerza actuante, al que era el instructor, que el instructor recibía la ratificación de aquellos que presentaban al mismo, y se practicaban las pruebas de jurabilidad igual, y en un lugar se identificaban testigos, se les recibía declaración, en el caso de los tribunales populares, con una serie de abogados que podían designar los imputados, y seguidamente se señalaba para juicio, se celebraba el juicio y se dictaba una sentencia inapelable en estos casos, y que muchas veces pues imponía la pena de muerte. Ya les digo, cuando las penas no eran muy graves, por ejemplo, se crea otro tribunal popular, que son los tribunales de urgencia, que está formado por un juez profesional y dos jurados, en los que se le viene a enjuiciar son aquellos hechos que, sin ser delitos, pueden perjudicar los intereses de la República en la marcha de la guerra, por ejemplo, difundir falsos rumores, dificultar el cumplimiento de órdenes sobre abastecimiento, sanidad, etc. Para los casos de guerra se crea otro tipo de tribunales populares, que son los jurados de guardia, que están compuestos por un juez profesional y 6 jueces legos, pero estos para delitos militares en campaña, y que juzgan en base al Código de Justicia Militar. Y esto deriva posteriormente, cuando la guerra ya avanza y las dificultades para formar tribunales y para ejercer la justicia era más difícil, se crean los tribunales especiales de guerra, en los que la sección jurídica ya era sustituida por un delegado comisario de guerra y un jurado que quedaban fuera del mismo. Todavía las garantías empiezan a disminuir. Y por último se crean unos tribunales de responsabilidades civiles para exigir indemnizaciones derivadas de los delitos relacionados con el movimiento rebelde. Crítica del funcionamiento de estos juzgados. Pues la politización y la composición sectaria aseguraba una administración de justicia muy poco alejada de lo que es el odio y el valoramiento propio de lo que era la guerra civil, y por tanto sin un sistema de recusación de los jueces que intervenían en los mismos,
y con un sistema de administración de justicia implacable, en el cual en el bando republicano quizás a lo que se tiende es a estirar, es decir, a una deformación monstruosa de la tipicidad delictiva para incluir cualquier conducta en los tipos que aplican siempre, que son los del Código de Justicia Militar de 1931, los deforman y prácticamente con esto la Administración de Justicia Republicana en esta época es la detección del enemigo, y una vez constatado, cualquier hecho puede ser entendido como una actividad contraria a los intereses o a la marcha de las operaciones, un delito, el delito de rebelión militar que se lleva a los máximos extremos, incluido en el mismo y ser considerado causa para imponer penas de la gravedad de la pena de muerte. Como les digo, la sentencia es inapelable y se ejecutaba sobre la marcha. En la España nacional el sistema que ocurre es distinto, es decir, aquí en la España republicana existe un ordenamiento jurídico, pero no existe fuerza que lo aplique, se tiene que inventar esto, se tiene que sobre la marcha crear estos órganos especiales y revolucionarios, y en la España nacional lo que ocurre es que desde el principio existe una sustitución de la jurisdicción penal ordinaria por la jurisdicción militar. A pesar de que en los primeros mandos de guerra el presidente de la Junta de Defensa Nacional, General Cabanellas, dice que se sustituye, se suspende la aplicación del tribunal de jurado, que será sustituido por tribunales de derecho. En la práctica, eso que parece que lo que va a hacer es que jueces profesionales apliquen la justicia. Esto no ocurre, sino lo que hace es que se sustituye inmediatamente por tribunales militares, por consejos de guerra, y además se declara el estado de guerra y se establece con carácter general que la forma de administrar justicia, en todo caso por aquellos delitos de rebelión, sedición y contra la forma de Estado que se cometieran a partir del 18 de julio de 1936, se llevaría por los consejos de guerra sumarísimos, en las que todavía se abrirían más los plazos para una justicia rápida y ejemplar de lo que suponían los antiguos consejos sumarios. Se crea uno aún más rápido y sumarísimo. Es el general jefe de las operaciones el que constituye, ordena la constitución de los tribunales, designa fiscales, designan abogados defensores, y este aparato se establece con carácter general desde el primer momento en que se produce el armamento, el lanzamiento en cada plaza militar, y se va sometiendo a juicio a las personas que son sospechosas de no ser adeptas al movimiento nacional. El sistema que se utiliza en la zona nacional no es tanto aplicar el Código de Justicia Militar deformando la tipicidad y alargándola para que cualquier conducta contraria a los intereses del lanzamiento caiga dentro del mismo, sino que se acude al sistema de que son los jefes militares los que mediante simples bandos militares establecen delitos y sanciones, y es que los que son aplicados por los tribunales militares directamente, y es esa la vía por la cual se alarga la tipicidad delictiva en estos casos. Además, se repone el Código de Justicia Militar a la redacción anterior a 1931, y, como decimos, todas las actuaciones por los trámites, se seguirán por los trámites del procedimiento sumarísimo de urgencia para todos aquellos delitos que se cometan a partir del año 36, cualquiera que sea su naturaleza. En noviembre de 1937, las tropas francas, es decir, vamos a ver, una vez se establecen las dos zonas, la zona nacional y republicana, la zona nacional que ocupa básicamente lo que es Galicia, Castilla y León, la parte sur del País Vasco, es decir, Álava, Navarra, La Rioja, la mayor parte de Aragón, solo queda una franja pegada a Cataluña, y en el sur hay ciudades sueltas, está Cádiz, está Sevilla, pero los nacionales. Pronto empieza a pasar contingentes de tropas de África vía Cádiz y vía Sevilla, se asegura el movimiento en Sevilla, el general Pico de Llano, se inicia inmediatamente un movimiento de avance. Primero se conquista Huelva, después se va subiendo hacia el norte, se conquista Badajoz y se conecta en agosto de 1936. Ya las posiciones nacionales se afianzan hasta tal punto que conectan ya con Cáceres, que es zona nacional, y se une ya toda la zona nacional, y ya queda Madrid